Estamos en vivo. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la capacitación Seguimiento Municipal del ABG y de Acciones de Emergencia contra la Violencia de Género hacia las Mujeres. El día de hoy nos acompañan integrantes del Cabildo e integrantes del Consejo Municipal del Honorable Ayuntamiento de Santo Domingo, Tehuantepec, así como también contamos con la presencia del personal de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Muy buenos días y sean bienvenidos todos y todas, cada uno de ustedes. Nos honran con su presencia, desde luego, nuestra presidenta, la licenciada Vilma Martínez Cortés, presidenta constitucional del municipio de Santo Domingo, Tehuantepec. Maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Maestra Etna Liliana Sánchez Cortés, subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Regidora de Hacienda, la ciudadana Rosamérica Crispín Marcial. Regidor de Obras y Desarrollo Metropolitano, el ingeniero Alexis Antonios Gallegos Palacios. Regidora de Desarrollo Agropecuario Ganadero, ciudadana Natacha Yedani Gutiérrez Ruiz. Regidor de Desarrollo Rural, Asuntos Indígenas y Alimentación, el ciudadano Antelmo Martínez Arriola. Regidora de Comercio y Mercados, la ciudadana Nancy Rojas Jarquín. Regidor de Turismo y Desarrollo Económico, el licenciado Melquiades Antonio Ruiz Vicente. Regidora de Educación y Salud, la licenciada Zárate Santiago. Regidora de Ecología, licenciada Yolanda García Rodríguez. Regidora de Derechos Humanos, la ciudadana Benita Jiménez Soriano. Regidora de Cultura, licenciada María de los Ángeles Martínez Gómez. Regidor de Barrios y Colonias, el licenciado Hans Andrade Fuentes. Síndico municipal, el licenciado Francisco Matus García. Coordinadora de la Instancia Municipal de las Mujeres, la ciudadana María del Carmen Marín Hernández. Asesor jurídico de la Instancia Municipal de las Mujeres, el licenciado Macedonio Villalobos. Comisario de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, Teniente de Infantería retirado, José del Carmen Gallegos Hernández. Subcomisario de Seguridad Pública, ciudadano Rubén Vázquez Canseco. Directora del DIF municipal, la licenciada Filiberta Martínez Romero. Directora de Equidad de Género, la ciudadana Marisela Barriga Rodríguez. Alcalde municipal, el licenciado Pastor Girón Alonso. Secretario municipal, licenciado Enrique Carballo Luis. Procurador del DIF municipal, el licenciado Antonio Díaz Reyes. También nos acompaña en el día de hoy personal del Centro de Desarrollo para las Mujeres de aquí de Santo Domingo, Tehuantepec, la licenciada Yasmín del Carmen Chaparro Galaot, licenciada Arlet Infanzón Alvarado y la licenciada Gladys Ramos Sánchez. Bueno, pues bienvenidos cada uno de ustedes. Y como punto número 1 tenemos palabras de bienvenida de nuestra presidenta, la licenciada Vilma Martínez Cortés, el cual le cedo la palabra. Sí, muy
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Antes que nada, pues quiero agradecer la presencia de cada uno de los integrantes de este consejo. Probablemente nuestro municipio es uno de los 40 municipios a nivel estatal con alerta de género. Quiero agradecer a la presencia, desde luego, de la Secretaría en el estado de Oaxaca, la maestra Ana Vázquez Colmenares, y también a la maestra Edna Liliana Sánchez, subsecretaria de Prevención de esta secretaría, y desde luego a cada uno de los directores y comisarios de seguridad pública que están aquí presentes. Agradecerle a cada uno de los regidores, desde luego, que somos un municipio que ha venido trabajando de una manera coordinada, haciendo algunas de actividades, concientización para tratar de bajar este índice de violencia en contra de las mujeres, y pues la presencia también de cada una de las integrantes del Centro para el Desarrollo de las Mujeres, que tenemos el honor, ¿no?, de tener este centro también aquí en nuestro municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, y agradecerle todo el equipo de trabajo de la instancia municipal de la mujer que encabeza nuestra compañera, la ingeniero Nayeli Salgado, y todo el equipo de trabajo de la instancia municipal de la mujer, que la verdad bien dice que el que persevera alcanza, a pesar de las limitaciones que tenemos también como municipio, ha sacado adelante esta instancia y poco a poco se ha venido trabajando. Agradecer a la Secretaría de las Mujeres por también brindarnos este espacio para capacitar, digamos, y tener nociones y también tratar de enrutar políticas públicas como municipio con los funcionarios de este Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec. Gracias a cada uno de los presentes, y pues bienvenidos a esta sala organizada por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, y desde luego en coordinación con la instancia municipal de la mujer. Muchas gracias, y vamos a estar atentos a cada una de la información y pues de las participaciones de los ponentes. Muchas gracias y excelente día. Bienvenidos. Muchas gracias, Presidenta. Como punto número 2, mensaje de inauguración de la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán. Adelante. Pues muchísimas gracias. ¿Sí se me escucha? Sí, gracias. Sí, bueno, me da muchísimo gusto saludar a la presidenta Vilma Martínez Cortés. Muchísimas gracias al síndico, al licenciado Francisco Matus García, a la directora de la instancia municipal de la mujer, la ingeniera Nayeli, y a todo el equipo también, que forma parte de este cabildo y del Consejo Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. Ojalá no tuviéramos que tener, digamos, estas reuniones. Ojalá que la violencia no fuera parte de nuestra vida. Pero la violencia, aunque no es natural en el ser humano, y esto me gusta mucho repetirlo, en el reino animal, por ejemplo, entre los animales no hay violencia, hay agresividad, por supuesto que sí. Pero la violencia tiene que ver con el poder, con querer someter, dominar o controlar la voluntad, el cuerpo, la vida de otra persona. Entonces, la violencia es humana, es una construcción humana, y podemos deconstruirla, podemos desmontarla y podemos aprender otra cosa. En nuestra sociedad, lamentablemente, enseñamos violencia. Desde muy chiquititas y chiquititos, diferenciamos la manera en que educamos a niñas y a niños, esto con roles y estereotipos y mandatos de género sexistas, misóginos, y a los niños les damos normalmente armas, cochecitos, les enseñamos a que es como si fuera natural el hecho de que les gusten jugar a cosas más agresivas,
los videojuegos violentos. Normalmente, como el 90-95% de quienes juegan videojuegos violentos son hombres. Esto lo aprendieron. Alguien se los enseñó, alguien se los permitió, alguien se los toleró. De la misma manera, a las niñas, ¿qué les damos? A las niñas chiquitas les damos trastecitos para que jueguen, les damos muñecas para que jueguen a la mamá, a cambiar pañal, a dar el biberón. Entonces, vean cómo la sociedad tiene un doble discurso. Por un lado dice que nos interesa mucho la familia, ¿no? Ciertamente todo mundo escuchamos, la familia es lo más importante. Ok, qué bueno que nos interese la familia, pero ¿estamos educando para una familia en armonía? Realmente, cuando nada más a las niñas las estamos empujando a que adopten el rol de mamá, ¿y por qué no empujamos también que los niños adopten el rol de papá amoroso, de papá responsable, de papá consciente? ¿Por qué nada más las niñas les damos la muñeca para que cambien el pañal y el bebé y después queremos que de grandes los hombres lo hagan de manera natural, cuando nunca se los incitamos desde pequeñitos y pequeñitas? Les dimos el camión de bomberos, les dimos la pistola, ¿cierto? ¿Eso para qué les va a servir? La pistola, el camión de bomberos, el videojuego violento. Entonces vean cómo esta pedagogía de la violencia, que además se reproduce en las series de televisión, en los carteles, en la publicidad, cuando uno camina, piensen piensen la realidad con ojos de una niña o un niño. Sales a la calle y ¿qué ves? ¿Qué anuncios ves? Cuando ves mujeres, normalmente esas mujeres en los anuncios están allí porque tienen poca ropa, porque están luciéndolas como un objeto, sus cuerpos. Eso también está mandando un mensaje sexista de que el cuerpo de las mujeres es un objeto que se puede cosificar y por lo tanto no, vale menos. Entonces, tenemos que reeducarnos como sociedad, tenemos que romper los mandatos patriarcales para realmente construir la verdadera igualdad, porque donde hay verdadera igualdad es muy difícil que haya violencia. Y por eso es que está relacionado la violencia que estamos viviendo hoy en la familia con la manera en que estamos educando. Si no compartimos las tareas domésticas, si no compartimos las tareas de la crianza, entonces vamos a generar un ambiente donde sea más fácil que haya violencia. Y si queremos detener la violencia feminicida, y esa es la razón por la cual le declararon a Tehuantepec una alerta de violencia de género, la violencia feminicida, y al estado de Oaxaca. Si queremos detener la violencia feminicida, tenemos que detener antes la violencia familiar. Y para que no haya violencia familiar, hay que antes actuar a nivel de la violencia en la pareja. La violencia nunca es natural y la violencia no debe ser normal. Ciertamente ahora la vemos normal porque no reflexionamos. Cuando yo he visto que siempre mi papá le habló feo a mi mamá, la humilló, pues entonces tal vez yo crezco con la idea de que eso es normal, pero no. La humillación es violencia. Si yo crecí con la idea de que, pues, que un novio te cele y que te diga qué te puedes poner o no, es normal porque todas mis amigas así tenían la relación con su novio, entonces yo no me estoy dando cuenta que esa forma de relacionarse es violenta. Necesitamos, y por eso tenemos un violentómetro. Todo el mundo, a ver, ¿me podrían alzar la mano quien conoce el violentómetro? Aquí voy a ponerme el cuadrito de excelente. El violentómetro es una herramienta de construcción de conciencia en torno a los niveles de la violencia. Lo inventaron en el Instituto Politécnico Nacional, es una herramienta comprobada que nos indica en qué nivel de violencia estamos. Es como si fuera un termómetro que va de lo menos a lo más. Y así como en un termómetro, si tuviéramos 40 grados, pues desde luego nos iríamos al hospital, pero antes de llegar a los 40 grados deberíamos haber hecho algo antes cuando teníamos 38 grados, como tomarnos, no sé, una pastilla contra la fiebre, etcétera. Lo mismo hay que hacer en la violencia, hay que entrarle antes. El primer nivel del violentómetro. Y a mí me gustaría que aquí se comprometieran hombres y mujeres de este consejo a que aprendan y utilicen y difundan estas herramientas que van a permitir generar conciencia en torno a que la violencia no es natural, debe ser normal y que además siempre es responsabilidad de quien la ejerce.
Díganme si no han escuchado a hombres violentos que se justifican diciendo, bueno, sí, sí le pegué, pero es que en realidad ella me provocó. A ver, alce la mano, ¿quién ha escuchado este argumento? De hombres que dicen que en realidad la que tiene la culpa de la violencia es ella. Alcen la mano, por favor. Veo varias manos alzadas. Bueno, déjenme decirles, cuando escuchen ese argumento, digan, es mentira. La violencia siempre es responsabilidad de quien la ejerce. Tú tienes como hombre la posibilidad de salirte en ese momento si estás muy enojado, si estás muy estresado, desquitarte con la pared, pero no tienes por qué desquitarte con tu pareja, con tus hijas y tus hijos. Hay otras opciones. Hay distintas maneras de manejar el conflicto. Conflicto siempre va a haber en la sociedad humana. A diferencia de los animales, el conflicto, que es humano, siempre está presente, pero lo que no es natural es que el conflicto se convierta siempre en violencia, porque el conflicto se puede transformar positivamente mediante el diálogo. Me han dicho, pero es que, ¿qué podemos hacer con el tema de la violencia feminicida? Bueno, uno, como les digo, tenemos que trabajar a nivel de violencia familiar, detenerla ahí para que no suba, porque buena parte de los feminicidios son cometidos por ¿quiénes? Por la pareja y la expareja de esa mujer, lo cual es trágico. Imagínense, esa pareja alguna vez estuvo enamorados, estuvieron enamorados, se amaron, y ¿cómo es posible que eso después deviene en un feminicidio? ¿Qué sucedió en medio? Ustedes como autoridades están obligadas y obligados a entender mejor el fenómeno de la violencia, entenderlo desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista psicológico, y también atenderlo de manera integral, psicológicamente, jurídicamente. Aquí la subsecretaria Ana Liliana en un momento les va a dar una cátedra. Ella es experta, es una gran abogada y conoce todos los mecanismos y responsabilidades que ustedes necesitan saber. Yo quería hablarles más de este contexto sociocultural y decirles, como mamá también, como alguien que ha vivido violencia de pareja, que la violencia no tiene por qué ser normal, hay que sacarla de nuestras vidas. Y presidenta e integrantes de este cabildo, les invito a que hagamos acciones diferentes, acciones que sabemos que sí funcionan. Los centros de atención a mujeres en situación de violencia en cada municipio son necesarios, que haya siempre una psicóloga, una abogada, una trabajadora social como mínimo para atender, pero que estén especializadas. Nosotros ofrecemos darles estas capacitaciones para especializar a su personal. Estamos haciendo equipo con ustedes a través del CDM. El Centro de Desarrollo para las Mujeres, el CDM, como saben, es una iniciativa que nosotros gestionamos ante las mujeres para ustedes. Ayúdenos a conservarla. La federación solo pone los sueldos unos meses y el costo, digamos, y los otros 3 meses los municipios deben de comprometerse para que el CDM continúe. Es un espacio privilegiado de atención a mujeres en situación de violencia, no lo desperdicien. Son uno de los 21 municipios con alerta de violencia de género que tuvieron el privilegio de poder tener acceso a un CDM en su territorio. Métanle más galleta, tema de albergue, ya la subsecretaria les va a decir. Un centro de reeducación para hombres, presidenta, con la Secretaría de Seguridad Pública. Ellos tienen ese modelo del centro de reeducación para hombres, de los círculos de hombres. Tienen, además, no sé si lo conozcan, le voy a pedir al equipo de la Secretaría que lo ponga aquí en el chat. Tienen una línea de atención para hombres, 24 horas, confidencial y gratuita para que hablen con un psicólogo hombre especializado en este tema de la violencia. Para que si están tensos, enojados, no sé, perdieron el trabajo, se quedaron sin dinero por el COVID, están muy preocupados porque tienen una persona, una persona que quieren con COVID, por cualquier razón. El caso es que si están enojados, que no se desquiten con su familia, que no generen un brote de violencia, que llamen a la línea de atención psicológica 24 horas del Centro de Reeducación para Hombres. Tenemos opciones. Ahora la Fiscalía ya se puede mandar la denuncia a través de un WhatsApp
podemos pedir auxilio al 911, podemos hablar al Centro PAIMEF de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, donde tenemos línea de orientación jurídica y psicológica, pueden acudir al CDM. Ya hay más opciones, tenemos que darlas a conocer en todas las agencias municipales, en las colonias más recónditas, en los barrios. Y tenemos que fortalecer nuestro conocimiento como funcionariado público. Seamos hombres o mujeres, estamos obligados. La alerta de violencia de género es para todo el estado de Oaxaca y en particular para algunos municipios donde la incidencia de la tasa de violencia contra las mujeres es alta. Lamentablemente Tehuantepec es uno de ellos, pero queremos que sepan que no están solos, no están solas. Presidenta, tienes aquí una aliada, bueno, unas aliadas, que sigamos trabajando muy fuerte. Y yo les agradezco muchísimo su atención esta mañana y sin más, cedo la voz al micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana. Como punto número 3, palabras a cargo del síndico municipal, el licenciado Francisco Matus García. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, amigos, regidores y compañeros. Sean bienvenidos a esta videoconferencia en la cual pues es algo muy importante por la alerta que tenemos en el municipio y en el estado, y que como bien hemos estado trabajando de la mano con Instancia de la Mujer, lo que es aquí por parte de Sindicatura Municipal, y dándole las gracias a la licenciada Vilma Martínez Cortés por darnos la confianza y también por estar al pendiente de la instancia. Y pues sean todos bienvenidos y muchas gracias y que sea de provecho. Gracias. Gracias, síndico. Como punto número 4, presentación de la maestra Edna Liliana Sánchez Cortés, subsecretaria de la Prevención de la Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Semblanza curricular, maestra Edna Liliana Sánchez Cortés, maestría en Derecho Constitucional, doctorado en Derecho concluido, presidenta de la Barra Nacional de Mujeres Profesionales del Derecho, A.C, secretaria de Vinculación Legislativa, Comité Directivo Nacional, Confederación Nacional de Asociaciones y Colegio de Abogados de México, AC, CONCAM.AC, síntesis de experiencia laboral, subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género, Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Gobierno del Estado de Oaxaca. Fiscal especializada en delitos contra las mujeres por razón de género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Abogada litigante, reportera y columnista. Sin más preámbulo, adelante, maestra Edna. Buenos días, espero que se escuche bien porque tengo una conexión inestable. Bueno, pues me gusta mucho que podamos reunirnos el día de hoy para dar esta capacitación. En realidad es un recordatorio porque nosotras ya habíamos estado con usted en ocasiones con la señora presidenta, la licenciada Vilma Martínez. Así que vamos a hacer un nuevo recordatorio para poder fortalecer los conocimientos que ustedes ya tienen en torno al seguimiento y la aplicación de las acciones de emergencia relativas a la alerta de violencia de género. Voy a compartir la pantalla ahora. Bueno, pues nosotras hicimos esta presentación para recordarles los puntos contenidos dentro de la declaratoria de alerta de violencia de género y darles una pequeña orientación del seguimiento de cada uno de las acciones más urgentes y que pueden ser de implementación inmediata, independientemente de que hay muchas acciones más que son también de aplicación emergente y urgente,
pero necesitan un poco más de proceso administrativo dentro de la propia institución municipal para poder llevar a cabo su cumplimiento. En primer lugar, vamos a repasar qué cosa es la alerta de violencia de género, y esta es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que sirven para enfrentar la violencia feminicida en un territorio determinado. No tiene ninguna relevancia, digamos, si es ejercida por un individuo o por la comunidad. La alerta de violencia de género es el conjunto de acciones gubernamentales, aunque la ejerza esa violencia un solo individuo o la comunidad en conjunto. Entonces, de lo que se trata es de erradicar la violencia feminicida. A veces nos preguntan, ¿por qué si en mi municipio no ha sido asesinadas mujeres? ¿Por qué tenemos alerta de violencia de género? Porque el concepto de violencia feminicida es un concepto más amplio. Es decir, no es nada más el asesinato y muerte de las mujeres por el hecho de ser mujer, que jurídicamente se llama y se conoce como penal. No. Se trata de todo el conjunto de violencias. Todo el conjunto de violencias contra las mujeres que son la cuna de un feminicidio, que son la cuna de las conductas misóginas que también pueden constituir impunidad social o de Estado. Y entonces, todo este conjunto de situaciones favorecedoras de la violencia contra las mujeres puede culminar como una forma extrema de violencia de género en un homicidio doloso o en un feminicidio, que son los casos específicos que contienen de muerte violenta de mujeres y que no nacen. Los feminicidas se hacen en un entorno que normaliza y enseña la violencia contra nosotras. Desde las pequeñas violencias que son, por ejemplo, una violencia que le llamamos micromachismo, hasta las violencias que ya ha comentado la maestra Ana Isabel, relativas a la violencia familiar o relativas a la violencia en la pareja, incluso algunas otras formas de violencia que se llevan a cabo en el entorno comunitario, como el acoso sexual, el hostigamiento, el abuso sexual. Estos son los municipios que tienen declaratoria de violencia de género, la cual fue emitida por la CONAVIM el 30 de agosto de 2018. Justamente cada año todos los municipios tienen que rendir un informe acerca de las acciones que llevaron a cabo durante ese año para poderle dar seguimiento, valorar el cumplimiento de cada una de las acciones. Dentro del Istmo son 5 municipios que tienen alerta de violencia de género, y uno de ellos es el municipio de Santo Domingo de Tehuantepec. Aquí están los municipios que están declarados con alerta de violencia de género, mapeados. Hay cosas importantes que hay que recordar. Ustedes ya tienen instalado su Consejo Municipal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia. Ahora tenemos que ver que trabajen sus 3 comités. Esos 3 comités son comités de trabajo para que podamos darle seguimiento puntual a cada una de las acciones que contiene la declaratoria de alerta de violencia de género. Ustedes también ya debieron contar con un programa municipal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia que esté alineado a los resolutivos y medidas, así como al plan estatal. Y recordarles que tienen la obligación de presentar un informe anual
en este mes de agosto y que ya hemos llevado un cronograma de actividades con las compañeras de las instancias municipales de las mujeres, aunque el informe no lo debe rendir la instancia. Lo rinde el municipio y las responsabilidades de quien encabeza la presidencia municipal. Así está constituidos los consejos. Esta forma de constitución es similar a la constitución del sistema PASE que encabeza el señor gobernador y todas las dependencias a nivel estatal, incluso organismos autónomos, pertenecen al sistema que hace labores de trabajo para seguimiento de alerta, y también las instituciones estatales están agrupadas en 3 comités para poder darle seguimiento puntual a cada una de las responsabilidades que nos da la declaratoria de alerta. Entonces, lo mismo se hace a nivel municipal. Ustedes ven, el Consejo PASE lo preside y es responsabilidad de quien encabeza la presidencia municipal. Y cada uno de los comités de trabajo que ustedes ven en la parte de abajo, lo coordinan diversas instituciones. Estos 3 comités deben ya ser instalados. Yo creo que es una de las buenas prácticas que ustedes pueden reportar, porque en cada una de las sesiones de trabajo de estos comités se da seguimiento puntual a las acciones. El primer comité es el comité de prevención, el segundo el comité de protección legal y acceso a la justicia, y el tercer comité es el comité de atención. Aquí tengo una pequeña lámina donde, digamos, en forma muy general, se explica cuáles son las responsabilidades de cada uno de los comités, qué temas va a tratar cada uno de los comités y también quién encabeza la coordinación de estos comités. En el caso del comité de prevención, le toca a 2 regidurías, la regiduría de salud y la de educación. El comité de protección legal y acceso a la justicia le toca encabezarlo en sus trabajos a la sindicatura en procuración, y el comité de atención le toca encabezarlo a la instancia municipal de las mujeres. Y aquí están los temas que cada uno de los comités tiene bajo su responsabilidad. Vamos a iniciar con la explicación de cómo trabaja el primer comité. El primer comité es el comité de prevención. El comité de prevención se va a encargar, como ustedes lo pueden inferir claramente, de hacer labores para prevenir. Pero no es hacer una plática de prevención del delito, no. Porque eso no existe, así como vamos a platicar de que se porten bien todos, no. Tiene que llevar una metodología, tiene que llevar una población objetivo y cada una de las acciones y la información que se lleve debe ser diferenciada de acuerdo a cada uno de los fenómenos de violencia de género que son diferenciados también. Es decir, no podemos prevenir igual la trata de personas con fines de explotación sexual que la violencia familiar. No podemos prevenir el embarazo infantil de la misma manera que el abuso sexual infantil, porque son fenómenos diferenciados. Entonces, aquí el tema, por ejemplo, que aquí los estoy diferenciando, me gustaría que tomaran nota. De todos modos, esta presentación se la voy a hacer llegar a la compañera de la titular de la instancia municipal para que se las haga llegar a todos quienes están presentes en esta ocasión. El abuso sexual infantil, la metodología que nos mandata la ONU es una metodología tripartita. ¿Qué quiere decir? Que en primer lugar, las primeras acciones son con niñas, niños de preescolar y los primeros años de primaria. Entonces, ¿qué se les va a decir en esta conversación, en esta información que vamos a tener con niños y niñas de preescolar que tienen partes del cuerpo que son suyas y no se tocan? Y después de esto, vamos a decirles que deben tener confianza en alguien y decirlo. Porque para una niña, un niño, pequeñas y pequeños
que sufren un abuso sexual infantil, lo más duro es tener la confianza de contarlo, porque sienten que nadie les va a hacer caso y que nadie les va a creer, lo cual muchas veces sucede. En segundo lugar, se tiene que trabajar con madres y padres de familia. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle a papá, a mamá, hay que enseñarles que deben creerle a su niño o niña cuando les está diciendo que sufrió algún asunto, sobre todo del orden sexual, que es lo que tiene que ver el abuso sexual infantil, y que cuando una niña o un niño pequeño narran eventos relacionados con actividades sexuales, es porque lo vivieron. Porque nosotras como adultos ya sabemos de esos temas, porque los vivimos, pero una persona pequeña no necesariamente lo ha vivido, y cuando lo está narrando es porque lo vivió. Entonces hay que tener plena credibilidad en el dicho de nuestras niñas y nuestros niños. Y después tener en cuenta que por eso lo pusimos aquí. Fíjense que México es uno de los principales países productores de abusadores sexuales y de pederastas. Entonces, el 70% de los abusos sexuales se cometen dentro del entorno de casa. Y ese contexto hay que explicárselo también a mamá y a papá para que estén atentos de lo que pasa en la propia casa. Principalmente quienes son agresores en caso de abuso sexual infantil son los tíos, los primos, las parejas, la nueva pareja de la mamá. Incluso muchos también, muchas personas han sido víctimas de su propio padre o del padrastro. Entonces, pues hay que estar atentos, porque todo esto se da en un entorno de familia. Y después la tercera conversación o plática sobre el tema de información, que es capacitación a personal docente y administrativo, para que sepan qué autoridades están para servirles y para darle seguimiento a esos casos, cómo se da un seguimiento adecuado tanto del orden psicológico como en el seguimiento para la procuración de justicia de estos casos de abuso sexual infantil. Miren cómo este caso de abuso sexual infantil tiene una intervención tripartita que deben aprender tanto quienes están dentro de la Regiduría de Salud como de la Regiduría de Educación, y encaminarla a estas áreas. Nosotras tenemos unas compañeras que están contratadas para dar el seguimiento de estas acciones de violencia de género, para prevenirlas dentro de los municipios que están con declaratoria de alerta. Ustedes van a recibir la visita de nuestras compañeras para llevarles la metodología y estas acciones, poder llevarlas a cabo en conjunto con ustedes. El segundo fenómeno que debe de prevenir este comité es la violencia familiar. Esta violencia familiar debe estar encaminada primero a mujeres de las colonias, barrios y agencias, para que la identifiquen y busquen ayuda. En segundo lugar, la violencia en la pareja, que sobre todo tiene que hablarse mucho con hombres y mujeres jóvenes en el bachillerato, porque es ahí donde las personas empiezan a tener relaciones de pareja y donde empieza a normalizarse la relación violenta entre hombres y mujeres. Además, también tienen que hacer su labor para las capacitaciones sobre hostigamiento y acoso sexual para las escuelas secundarias y preparatorias, para evitar el acoso y el hostigamiento sexual tanto de quienes son compañeros dentro de la propia escuela como del personal docente o administrativo. Incluso es útil también esto para todo el personal que está dentro del funcionariado municipal, porque estos casos de hostigamiento y acoso sexual también se dan dentro del entorno laboral en los municipios.
El embarazo infantil es importante que se visualice y que se avise a todos que el embarazo infantil no es una decisión de ninguna niña. El embarazo infantil es responsabilidad de un adulto. Entonces, estamos hablando de un fenómeno delictivo. En Oaxaca ya tenemos una reforma legal que nos establece que todos los embarazos infantiles, es decir, en mujeres menores de 14 años, tienen que ver con... Perdón, tienen que ver con una violación equiparada. Es decir, tienen la misma penalidad que una violación cometida con violencia. No importa que hayan obtenido el consentimiento de esa menor con la seducción o el engaño. ¿Por qué? Porque en esos casos se considera que tiene el suficiente desarrollo psicosexual como para brindar un consentimiento válido. Y entonces es una violación. Digo, para que todos los hombres adultos sepan que vamos a estar muy pendientes de que ninguna niña tenga embarazo infantil y vamos a estar haciendo justicia en esos casos. En casos de embarazo adolescente, que es distinto, normalmente tanto el papá como la mamá de ese bebé son adolescentes, es decir, menores de edad. Y estamos hablando de un fenómeno diferente al embarazo infantil, donde hay una menor de edad y un adulto. En el caso de embarazo adolescente estamos hablando de dos menores de edad que muchas veces se ponen de acuerdo para embarazarse o que a veces se han equivocado porque desconocen o no saben usar bien los métodos anticonceptivos. Y entonces ahí la forma de prevenir el embarazo adolescente, que después deviene en situaciones de violencia dentro de esa pareja de menores, tenemos que hacer labor dentro de ellas para hablarles y explicarles que los proyectos de vida se construyen desde la secundaria, desde la preparatoria, para poder encaminar tu vida a otro camino diferente que no sea el matrimonio, las uniones entre menores de edad, y que pues tener un bebé es una gran responsabilidad que debe ser propia de las personas adultas. Otro de los fenómenos que debemos de hacer dentro de los temas de prevención es la trata de personas con explotación sexual, que principalmente se hace como población objetivo en secundarias y preparatorias, porque es ahí donde los tratantes captan a las víctimas a través de las redes sociales y las descontextualizan como objetos para venderlas para fines de prostitución o explotación sexual. Y finalmente, la aplicación de la norma oficial mexicana 046, que tiene que estar encaminada al personal de todas las instituciones de salud pública o privada. Esta norma ya la veremos más adelante, pero les comento brevemente que es los criterios para la detección de violencia familiar y violencia sexual dentro del personal de salud pública o salud privada y su referenciación a las instituciones de procuración de justicia. Las recomendaciones que les hacemos para el trabajo de este comité: que tengan una lista de instituciones de apoyo. Esta lista es sumamente importante porque nos brinda la posibilidad de establecer acuerdos con las autoridades, tener los teléfonos, los nombres de las personas que atienden en Prodenao, en el CEJUM, en la Fiscalía, en la Secretaría de las Mujeres, en todos lados donde nos van a brindar un respaldo para darle seguimiento a estos casos. Tanto en materia de psicología, por ejemplo, en las áreas de salud,
que tienen áreas de tecnología a las víctimas tanto de violencia sexual como de violencia familiar. Todo este listado de instituciones de apoyo, sus teléfonos, sus nombres completos, sus horarios, son muy útiles porque nos brindan la posibilidad de dar un apoyo oportuno y focalizado. También la lista de escuelas. Desde las escuelas preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, para promover la formación de formadoras y formadores, es decir, replicadores de esta. ¿Por qué? Porque a veces dicen, ya fui a tal primaria y tiene 10 grupos y fueron a 2. Entonces no sirve. Más con todo el personal docente y administrativo. Es una labor titánica. Por eso ustedes necesitan llevar mucho orden para que toda la prevención. Y tiene que haber un acuerdo previo con fechas y metodología con las direcciones de las escuelas para que ellos y ellas tengan la certeza de qué es la información que se les va a dar y cuál es el objetivo general de su presencia en las instituciones. La planeación de fechas. Luego tener sus probatorios, es decir, llevar listas de asistencia y tomar fotografía en que no se vea la cara en el caso de personas de menores de edad para evitar violaciones a derechos humanos. Ahora, en cuanto al Comité de Protección Legal y Acceso a la Justicia, los temas de responsabilidad de este comité, a ver, los quiero decir así como los tenemos aquí escritos. En primer lugar, el seguimiento de órdenes de protección. En segundo lugar, la implementación municipal del protocolo ALBA, que es específicamente para la búsqueda de mujeres desaparecidas. El seguimiento de llamadas de 911. Ustedes tienen ahí de comunicación de telefonía y otra parte que no tiene comunicación telefónica. Y entonces ahí, en esa parte donde no hay comunicación telefónica, hay que implementar estrategias pie-tierra, que es una forma de comunicación institucional para que la policía llegue a los lugares que no tiene cobertura del 911. El establecimiento de su grupo policial de reacción a la mujer segura y la elaboración de un mapeo delictivo de todos los delitos que tienen que ver con violencia de género. A ver, quiero ser muy puntual porque esta es la base toral de la alerta de violencia de género. El seguimiento de el juez o la jueza en materia familiar o en otras materias, a veces en materia penal, las emiten, en otros casos pasan a ser de órdenes de áreas y estas deben darle seguimiento, en algunos casos, la policía municipal al mando de la sindicatura municipal en procuración. Esto es algo muy importante. De protección, nosotros podemos evitar que haya feminicidios en casos donde ya hay un alto riesgo de esa víctima de llegar a la comisión de un feminicidio. Y entonces ustedes tienen que identificar los factores de riesgo. Nosotras ahí les podemos dar una capacitación, tenemos test, ya mujeres desde CONAVIM les han dado tanto a CEJUM como a el área de atención a mujeres víctimas de violencia, les han dado estos test para que se identifique los niveles de riesgo de las víctimas y nosotras podamos dar oportunamente órdenes de protección, solicitarlas y después darle seguimiento a través de los municipios cuando así se requiera. Porque a veces el seguimiento lo da otro que tenemos una capacitación en este sentido. Quiero comentar que muchas veces
es la sindicatura municipal quien está facultada para emitir órdenes de protección. Por ejemplo, esa mujer que la sacaron de su casa, hay que rescatar a los menores. Está ella apenas, la acaban de sacar de la policía municipal, y la policía municipal, con el permiso de la señora, entra a la casa digamos, a la recuperación para ser entregados a su mamá, porque no pueden quedarse en poder de un agresor, porque de alguna manera los niños y niñas están resintiendo como víctimas la agresión que hizo ese agresor hacia la mamá que salió de la casa. En otros casos, pueden rondines, lo que le llaman el código águila, son rondines periódicos, que eso ya las va a ordenar, pueden ordenarlas en forma administrativa la sindicatura municipal, o las ordena a través de una orden de protección el Ministerio Público o el juzgado que corresponda. En el caso de búsqueda de personas desaparecidas, la Sindicatura Municipal y la Dirección de Seguridad Pública estatal, con quienes están en la Guardia Nacional, incluso en algunos casos con el Ejército, para poder llevar a cabo este mecanismo de búsqueda. Está a cargo de la Dirección de Seguridad Pública dentro del propio municipio. Es muy importante para que ustedes afinen los mecanismos de una atención lo más pronta posible, y que llevar un registro de los casos relacionados con violencia familiar o violencia de género, que son el origen de muchos de los feminicidios, sobre todo del orden privado, cuando se acciona con una cuestión de pareja. Las estrategias pie-tierra son los mecanismos institucionales para que nos con los lugares donde no entra el teléfono, de cómo nos vamos a comunicar en casos de emergencia. Y entonces en algunos municipios han inventado formas de comunicarse. En forma diferenciada, a través de radios de telecomunicación o radios de comunicación, o en algunos casos se han comunicado a través de campanas de en algunos municipios. ¿Qué pasó? ¿Se fue la señal? Sí, me parece que se le fue la señal a la maestra Edna, ya no la veo conectada por acá, entonces... Ok. ¿En dónde iba? Ah, ya se volvió a conectar. Ya regresó. Ya está, Sí. subsecretaria, qué bueno. Listo. ¿Su micrófono, maestra Edna? Tenemos una conexión inestable. Y es... Bueno, vamos a ir a donde nos quedamos. Entonces, voy a concluir rápidamente, pero sí me interesa mucho hacer énfasis en el caso del Grupo Policial de Reacción Inmediata Mujer Segura. Fíjense que muchos nos dicen
que el grupo policial de reacción inmediata es la patrulla. No, no es la patrulla. Lo más importante son los elementos de la policía municipal. Los y las elementos de la policía municipal. Si estos elementos no están capacitados y no tienen una certificación de confianza y no tienen equipamiento, de nada sirve la patrulla. La patrulla es un instrumento más, pero son los elementos de la policía municipal. Y estos elementos tienen que estar capacitados en los protocolos de atención en casos de violencia de género. Es un protocolo que todo el mundo decía que era lo más fácil. No, es lo más difícil, porque hay mucho criterio que hay que aplicar por parte de quienes están dentro de esta policía municipal, y muchos de los criterios a veces son aplicados con forma errónea, porque hay que desmontar primero el machismo y la violencia de género normalizada en los propios elementos, y después actuar. Entonces sí es una situación difícil para las mujeres y para los hombres que integran los elementos municipales del grupo de reacción inmediata Mujer Segura, para que aprendan cómo actuar en estos casos. El segundo elemento es la certificación. Y esta certificación debe iniciarse de inmediato para que todo el personal que está dentro de la fuerza de reacción de la Policía Municipal tenga para que ustedes puedan entrar a los fondos federales para hacerse de equipamiento y, por supuesto, de una patrulla. El mapeo delictivo de los delitos con violencia de género. Perdón, ¿sí me escuchan? Porque tengo la impresión de que no se escucha. Sí, la estamos escuchando, maestra. Gracias, qué amable. El mapeo de los delitos relacionados con violencia de género lo tiene que llevar a cabo y es responsabilidad de la sindicatura municipal. ¿De dónde van a sacar toda la información para llevar a cabo este mapeo de delitos que tienen relación con violencia de género? Pues de los casos atendidos en la instancia municipal, en el Ministerio Público, por la Policía Municipal, y entonces ustedes van a poner en qué lugares son donde hay mayor incidencia delictiva, y con eso ustedes pueden focalizar sus rondines policíacos y la intervención policial para llevar a cabo una mejor atención de estos casos. Quiero decirles que hemos detectado que hay una coincidencia exacta. En los lugares donde hay una incidencia de delitos con violencia de género, hay una mayor incidencia de cualquier otro delito. Eso quiere decir que de alguna manera hay una relación entre los fenómenos de violencia entre la comunidad y violencia en las parejas, en las familias. Entonces, ahí tenemos que hacer una labor específica. Y finalmente, el comité de atención. El comité de atención tiene 3 cosas sumamente importantes que tiene que hacer. ¿Quiénes deben de estar en este comité? Pues la instancia de la mujer y el DIF. No juntos, pero sí en una forma coordinada. En primer lugar, el punto de atención inmediata, que es, en estos casos ustedes tienen CDM, que es el Centro de Desarrollo de las Mujeres, y también es ahí donde llegan las mujeres con sus niños y niñas a solicitar apoyo cuando han vivido violencia de género. Y ustedes tienen que tener estos 3 áreas de atención y con un espacio que les permita la privacidad y la atención siguiendo los protocolos. Es decir, en un primer lugar, la atención jurídica, en un segundo, la atención psicológica especializada a víctimas, y en un tercer lugar, el trabajo social para acompañamiento y canalización adecuada. Y además, tienen que llevar a cabo un acuerdo con el personal de salud para la aplicación de la norma oficial mexicana 046. Fíjense que hace unas semanas tuvimos un caso de una niña
víctima allá en su municipio, y la persona que estaba de Prodenau nos decía que le habían dicho que no atendiera por la pandemia. Nosotras como área de atención y seguimiento a casos de violencia de género somos área sustancial, de manera que tenemos que tomar todas las precauciones sanitarias, pero no podemos dejar de dar atención. Entonces yo quiero hacer un exhorto para que quienes están en la Prodenau se pongan las pilas. No podemos dejar a ninguna víctima sin atención, y más ahora en situación de pandemia. El contexto de pandemia de COVID nos obliga a estar más atentas de que no se den casos de violencia de género, sobre todo dentro de las familias y dentro de las casas. Entonces, yo les quería hacer esa recomendación. Si hay alguien que no tiene ganas de trabajar y pone de pretexto el COVID y está trabajando en un área como es esta, que es un área esencial, desde el decreto presidencial viene como área esencial, y se niega, pues que le deje el espacio a alguien que sí tenga ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque nuestras víctimas no pueden esperar, hay que estar junto de ellas. Y entonces sí tenemos que tomar todas las precauciones sanitarias, por supuesto, en resguardo a los derechos humanos de nuestro personal, pero no podemos dejar de dar atención. En el caso específico también de este comité de atención, hay otra área de responsabilidad que es muy importante, que es la casa de tránsito. Esta casa de tránsito es solamente durante 3 días, porque se descontextualiza a la víctima del entorno violento y la podemos tener en seguridad nosotras para llevar a cabo las diligencias más urgentes ante el Ministerio Público, o para llevar a cabo también la búsqueda de sus redes de apoyo para que en una forma segura pueda ser atendida y pueda ser acompañada por su propia familia. Entonces, es por eso que estas áreas de atención son muy importantes. A ver, ¿por qué niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos con violencia sexual o de género tienen que ser atendidos no por la instancia de la mujer, sino por el DIF? Porque la atención a niñas y niños y adolescentes es más garantista, es decir, tiene mayores protocolos, y entonces tiene que tener un adiestramiento específico estas áreas del DIF para la atención a niñas, niños y adolescentes, sobre todo niños, niñas y adolescentes que van solos a pedir ayuda. Y son muchos casos, porque a veces es la misma mamá, el mismo papá, quienes están de acuerdo para violentar a esa niña, a ese niño, o a veces para hacerle trata de personas con fines de explotación sexual, y no podemos esperar a que la mamá y el papá den la autorización, porque no la van a dar, porque ellos son los agresores. Entonces, necesitamos que la Prodenau entre para dar una representación jurídica supletoria para el apoyo a estas víctimas, y en caso de el resguardo, es decir, la casa de tránsito resguardados en forma, algunas veces tiene que ser ya permanente, pues tiene que haber una relación muy estrecha entre el DIF municipal y el DIF estatal para canalizarlos a los CENDIs. Entonces, sí es muy importante que ustedes tengan estos trabajos en diferenciado en cada uno de los 3 comités. Este es el resumen de las acciones que se les sugiere con las que inicien y tengan el fortalecimiento en forma inmediata. Pero hay otras acciones que no están aquí en estos 6 puntos para el inicio, que son, por ejemplo, la intervención que se haga tanto en forma urbana como la intervención que se haga en el transporte público. Hay lugares donde ya sabemos que el transporte público es peligroso específicamente para las mujeres. Hay que detectar rutas, hay que detectar horarios y hacer un proceso de intervención para que el transporte público sea seguro para las mujeres. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, nosotros aquí detectamos en los municipios de Valles Centrales
detectamos que las horas más peligrosas para las mujeres es de 6 a 8 de la mañana y de 6 a 8 de la noche. Y entonces se hicieron estrategias de intervención en el transporte público. Ustedes también deben hacer lo mismo. Y en el caso específico de intervención urbana, tiene que ver con la detección de los lugares, por ejemplo, donde hay más asaltos a mujeres y hay que poner alumbrado público. En algunos casos nos han reportado en los reportes de alerta de violencia de género, es que puse alumbrado. ¿Bajo qué características? ¿Y bajo qué mapeo delictivo? Porque si dices, bueno, puse alumbrado en la cancha de fútbol, pues bueno, las mujeres regularmente no juegan fútbol. Entonces, no es algo que impacte en el cumplimiento de la alerta de violencia de género. Pero si, por ejemplo, dices, yo tengo mi mapeo y en tal barrio están asaltando muchas mujeres, yo voy a iluminar ese barrio para que esté más seguro para las mujeres. Entonces, sí tiene que ver con el cumplimiento de estas cuestiones de alerta de violencia de género. A ver, la norma 046, de la cual he hablado mucho, pero me gustaría que pudiéramos puntualizar, son los criterios para la prevención de quienes están involucrados en casos de violencia familiar o sexual y que se detecte dentro de las áreas del sector salud, los servicios de salud, tanto privados como públicos. Esta norma oficial mexicana trae unos formatos. Lo que ustedes deberían hacer es que a todo el personal médico, a todas las médicos y los médicos se les dé estos formatos y que ellas y ellos tengan obligación de entregarlo a la autoridad municipal para darle seguimiento ante fiscalía de estos casos de violencia. Y de esta manera poder apoyar sobre todo en los casos de violencia sexual, llevar registro y de violencia familiar, llevar registro, una canalización adecuada al Ministerio Público con estos formatos que le facilitan mucho la vida a los compañeros y compañeras del sector salud y que a las víctimas les sirve muchísimo porque a través de esto se inicia el proceso para la profilaxis, para prevenir casos de VIH en las víctimas y la prevención del embarazo por violencia sexual y también el acceso adecuado a la interrupción legal del embarazo. Por eso es que reviste una especial importancia la norma oficial mexicana 046. Y los albergues. Bueno, aquí estoy, quiero que ustedes sepan que no, el albergue de tránsito de 3 días temporal no es lo mismo que un albergue infantil o que un albergue para víctimas de trata de personas. Sí, entonces, el infantil es para menores de edad y es responsabilidad del DIF. El albergue para víctimas de trata de personas es responsabilidad de la Fiscalía General de la República, puesto que normalmente la trata de personas tiene que ver con delincuencia organizada. Y entonces los protocolos de atención que tienen que ver con la protección de las víctimas y de quienes están dentro de este albergue es específico para la Fiscalía General de la República. Y por otra parte, el albergue de tránsito que tiene que ver con mujeres víctimas de violencia de género, que es de 3 días, ese sí nos corresponde como instancias municipales de las mujeres y debe ser financiado por los gobiernos municipales. Cuando ustedes ya tienen tres meses en la operación de este albergue, pueden acceder a dineros federales a través del INDESOL. Entonces sí es importante que empiecen con la operación para poder acceder a estos recursos que normalmente se regresan porque los municipios no los solicitan. Y al final poner a su disposición el Centro PAIMEF-ESMO de atención a mujeres víctimas de violencia
que está en Belisario Domínguez 118 en la Colonia Reforma, aquí en Oaxaca de Juárez. Dentro de nuestro centro de atención, 3 grupos focalizados. El primer grupo focalizado es el de víctimas indirectas de feminicidios. El segundo es de atención a víctimas de violencia sexual y el tercero en atención a víctimas de violencia familiar. Este centro cuenta con abogadas tituladas, que dan un acompañamiento victimal en materia penal y que están especializadas en un acompañamiento hacia personas que van a llevar procedimientos penales en juicio acusatorio adversarial, así como dan un acompañamiento en casos de violencia familiar. También hay psicólogas especializadas en atención a víctimas y profesionales en trabajo social que dan adecuadas canalizaciones. Y algo importante que tiene nuestro modelo es la ludoteca especializada en detección de abuso sexual infantil. Que a veces se piensa que las ludotecas son para ir a jugar, ¿no? También podemos hacer una detección específica de abuso sexual infantil en quienes van a nuestras ludotecas. Y pues, bueno, el teléfono en los horarios de 9 a 21 horas todos los días y los sábados de 10 a 14 horas. Estos son los teléfonos para que llamen las compañeras que necesiten contención emocional u orientación jurídica en casos de violencia de género. También aquí están nuestros teléfonos para que ustedes los puedan apuntar. Y finalmente les pongo también a disposición estas líneas para la denuncia. Hay una aplicación que puede bajarse a través de Android o de iOS, que es se llama FGE o Contigo. Esta aplicación es una aplicación gratuita para realizar denuncias o también para algunas quejas de algunos funcionarios que no estén atendiendo. El WhatsApp de denuncias, aquí está. Y abajo es una tercera forma de hacer una denuncia en línea. Está la página de la Fiscalía General del Estado, donde sin hacerlo presencialmente pueden presentar una denuncia en línea e incluso ahí pueden agregar a través de esta aplicación, esta página de internet, pueden agregar las pruebas que tengan, por ejemplo, capturas de pantalla, fotografías, algunas otras cosas. Todo esto pueden hacerlo a través de la página de Fiscalía. Bueno, pues esa es mi participación del día de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad y yo agradezco la oportunidad de estar en comunicación con ustedes el día de hoy. Gracias, maestra Etna. Como punto número 5, tenemos palabras a cargo de su servidora, la titular de la instancia municipal aquí de la mujer de Santo Domingo Tehuantepec. Y pues bien, nosotros como instancia municipal aquí del Istmo de Tehuantepec, como bien lo mencionaban, somos la primera línea de atención a las mujeres y como bien también para identificar las principales problemáticas en el ámbito de oportunidad de la política pública y así pues lograr lo que es lograr que se transversalice la perspectiva de género para que se involucre también, involucrar lo que es al gobierno municipal, a sus integrantes, como el día de hoy que están presenciando, que es de suma importancia esta capacitación, del cual nos va a servir de mucho para realizar trabajos aquí como municipio, coordinar las actividades y pues bien para lograr en beneficio a cada una de aquellas mujeres que sufren violencia y también pues darle difusión a nuestra instancia, darle seguimiento a cada uno de los casos que lleguen a las oficinas, el cual pues hasta el momento pues ya contamos con nuestro CDM, que es de un gran apoyo. Tenemos a personal especializado, integrantes también de nuestros compañeros como municipio, tenemos al asesor jurídico,
que bien igual hemos coordinado varios casos y canalizados algunos a las dependencias correspondientes. Pues bueno, sería todo. Agradecerles a todos ustedes y entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Un lapso de 10 minutos. Alzar la mano a aquel que quiera participar en la sesión de preguntas y respuestas. Yo veo dos preguntas, si me permiten, se las voy a leer a la subsecretaria. Dos preguntas que están escritas en el chat, a reserva de si Nayeli usted quiere revisar en el Facebook Live si hay alguna otra. Preguntan, subsecretaria, buen día, ¿me puede explicar en qué consisten las órdenes de protección que pueda darnos la sindicatura municipal? ¿Cuál es la duración de esta? Y si emiten un documento como la fiscalía o depende de cada autoridad. Esa es una pregunta. Y la otra, que en el caso que menciona de los menores de edad que hayan sido violentados por mamá y papá, si hay forma de que abuela y abuelo de esos menores podrían quedarse con ellos. Muchas gracias. A ver, son muy buenas preguntas. La verdad, me da mucho gusto que hayan estado pendientes de esta transmisión. En primer lugar, las órdenes de protección son medidas urgentes que ordena una autoridad para la protección de la integridad y de la vida de la víctima de violencia de género. Estas órdenes están contenidas en un apartado especial que me gustaría que hiciéramos una capacitación ya más amplia en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre. Estas también están en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es decir, son dos ordenamientos. Y esto también tiene que ver con las órdenes de protección que están autorizadas dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Digo, porque si necesitan mayor amplitud de información, ahí la van a tener. Cuando no las emite un Ministerio Público, por ejemplo, no nos da tiempo de ir al Ministerio Público, pero sabemos que una persona está en peligro y no puede, por ejemplo, nos pasó en Sachila, que quiero mandar un saludo a la titular de la instancia porque la verdad se portó como toda una guerrera en este asunto. Hubo un tema ahí en un lugar de su municipio y pues no les daba tiempo de ir al Ministerio Público, era altas horas de la noche. Entonces, la Ministerio Público se puso de acuerdo con el síndico municipal. El síndico municipal hizo presencia policíaca y las personas que estaban adentro se comunicaban con nosotros que estábamos afuera para decirnos que querían que entraran y que ellas iban a dar la autorización para que entraran porque estaban resguardados por el agresor, estaba ahí en una situación muy violenta, armado, y entonces el síndico municipal ingresó a ese lugar, puso en resguardo porque no había dónde ir en ese momento y los puso en resguardo. Esas determinaciones de la Sindicatura Municipal de Actuación están fundamentadas en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Son determinaciones urgentes que toman estas autoridades para la preservación de la integridad y de la vida de las víctimas. O sea, en ese caso, el síndico municipal, a petición de la instancia municipal de las mujeres, dictó esas órdenes de protección y son perfectamente legales. No necesitaron que llegara el Ministerio Público, porque si hacían todo el trámite del Ministerio Público, pues iba a pasar el tiempo y esas víctimas no sabemos qué hubiera pasado ahí con ellas. Entonces, en estos casos, las dictó de manera administrativa la Sindicatura Municipal y están plenamente justificadas por la situación de emergencia. Miren cómo es tan importante que ustedes conozcan que tienen esas facultades para poder evitar los feminicidios.
Ya podremos en otra ocasión hablar más ampliamente porque es todo un tema completo, el seguimiento o la emisión de órdenes de protección. En un segundo lugar, cuando hay menores que llegan solos a pedir apoyo, en primer lugar se tiene que hacer el resguardo de los menores, los y las menores. Yo tuve un caso donde un niño de 13 años traía a sus 4 hermanitos. Es que mis papás nos pegan, nos golpean y uno de ellos manifestó ser abusado sexualmente y no querían que violaran a los demás. O sea, todos los niños y niñas se pusieron de acuerdo para salirse de la casa. Y llegaron ahí, ¿qué tuvimos que hacer? Buscarles dónde dormir, darles de comer y conseguir con Prodenao la asistencia jurídica y la representación jurídica de esos menores para poderles albergar en forma segura, lejos de papá y mamá, que eran los agresores. Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que tomar conocimiento de estos asuntos. La verdad, vale mucho la pena la intervención porque les cambiamos la vida con una buena intervención especializada a esa familia. Papá y mamá, por supuesto, después enfrentaron procesos penales, que es una responsabilidad de ellos, papá y mamá. Pero estos niños que fueron encabezados por su hermanito de 13 años, la verdad es que después fueron albergados en el CENDI y su vida va a ser diferente a partir de ese momento en ayuda. Esos protocolos son distintos. Miren, por ejemplo, yo los vi esta familia, estos pequeños niños de la ayuda. A esa hora no se les puede pedir ni tomar declaraciones porque estamos impedidos por los protocolos específicos de atención a niñas y niños, ¿sí? Pero al día siguiente nosotros ya sabemos que teníamos toda la autorización porque cuando tiene que haber psicología de atención, haber perito de psicología presente, tiene que haber representación supletoria por parte de Prodenao y además debe estar el Ministerio Público o la Ministerio Público tomando nota, sobre todo que en el caso de atención a niñas, niños y adolescentes, Ministerio Público es especializado, porque si se nos duermen, los tenemos que dejar dormir, porque es un mecanismo de defensa que niñas... Creo que se le frició un momento su pantalla. Mientras recupera la señal la subsecretaria, me gustaría comentarles que la compañera Cristian Escamilla, ahí en el chat, les puso un link, un enlace, para que por favor le den clic cuando terminemos. Y entonces ese enlace les va a botar una pequeña encuesta, un cuestionario chiquito, lo responden. Y en esa medida van a poner su nombre y el correo y van a poder recibir una constancia de esta capacitación para que puedan tener, que pues sirve para fines curriculares. Con muchísimo gusto, ese es un proceso que estamos automatizando de las capacitaciones. Entonces, Cristian lo puso ahí a las 12:07, lo encuentran en el chat de quienes estamos por Zoom. Y quienes están por Facebook Live viéndonos, ya acabo yo de poner también el enlace para que puedan, al finalizar esta capacitación, contestar el cuestionario donde van a poner el nombre como quieren que aparezca, porque es un proceso automatizado. Entonces, si ustedes ponen su nombre con su grado académico, con sus 2 apellidos, así va a aparecer. Si nada más ponen su nombre y apellido, así va a aparecer. Y en el correo que ustedes indiquen, allí se les va a enviar de manera automatizada su constancia de capacitación de esta sesión. Yo aprovecho para despedirme porque me están llamando de gubernatura a una reunión. Le agradezco muchísimo a la presidenta, a todo el cabildo y a la subsecretaria Ana Liliana, que ya no supe si logró conectarse otra vez. Creo que sí. Les agradezco muchísimo su atención. Muy buenas tardes. Gracias.
Maestra Edna, si puede tomar la palabra, por favor. Buenas tardes, pues espero que... Sí, perdón, es que se fue la señal, estamos aquí con un poco de inestabilidad en señal, pero bueno, espero que haya llegado la información completa. Les agradezco muchísimo su atención esta tarde. Bueno, pues muchísimas gracias por la participación de cada uno de los integrantes del Cabildo. Por último, tenemos palabras de agradecimiento a cargo de nuestra presidenta municipal, la licenciada Vilma Martínez Cortés. Sí, bueno, pues muchas gracias. Quiero agradecer a la secretaria de las mujeres en el estado de Oaxaca, a cada uno de los presentes, a mi cabildo, a cada uno de los directores aquí por haber recibido esta capacitación de suma importancia, independientemente que sea un tema de mujeres. En este sentido, quiero agradecer también especialmente a nuestros amigos regidores y directores, a nuestro síndico municipal, que pues como bien lo comentan en la capacitación, pues también son un eje principal, un sector principal para nuestra, aquí vemos a nuestro amigo Pastor Girón, juez municipal, todos los hombres que están aquí presentes, independientemente de las mujeres, todos los hombres estamos jugando un papel muy importante para la sociedad y especialmente para nuestro municipio. La presencia de cada uno de ustedes pues demuestra esa disponibilidad, ¿no? Esa preocupación que tenemos para nuestro municipio, para poder conjugar esfuerzos y sacar adelante o sacar, si pudiéramos, ¿no? De estos 40 municipios a Santo Domingo Tehuantepec. Sabemos que no es cosa fácil, es un trabajo arduo en donde se tiene que coordinar muchas dependencias, muchas áreas del ayuntamiento. Lo vamos a hacer. Es bueno tener los conceptos y este tipo de capacitaciones porque eso nos genera más ideas, más expectativas al respecto y podemos retomar y reforzar algunas, ¿no? Yo creo que es momento de también ser una autoevaluación, digamos, ¿no? De cómo vamos, qué es lo que tenemos que reforzar y en el cual pues pedimos el apoyo también de la Secretaría de las Mujeres a nivel estatal, pero desde luego también de cada uno de los integrantes del Cabildo para que podamos nosotros de salir adelante en esta situación. Muchas gracias a cada uno de los presentes. También quiero agradecer a cada una de las integrantes del Centro para el Desarrollo de las Mujeres que está aquí en Santo Domingo, Tehuantepec. Tuve la oportunidad de estar con ellas. Están haciendo una gran labor, un gran esfuerzo también, porque a pesar de las carencias que tenemos en el tema de infraestructura en el municipio, existe la voluntad y las ganas de trabajar. Estamos poniendo las herramientas de parte digamos, de la autoridad municipal que encabezamos y que tenemos el respaldo del todo el cabildo para que este centro para el desarrollo de las mujeres, pues poco a poco se vaya condicionando y lo principal, que estas mujeres que trabajan ahí, que ya tuve la oportunidad de conocer y coordinarnos, pues se ven personas comprometidas para sacar adelante a nuestras mujeres, no solamente de Tehuantepec, sino de la región. Entonces, me congratulo, agradecerles más que nada la presencia, la disponibilidad y el tiempo que nos regalaron el día de hoy para las mujeres prácticamente de Santo Domingo Tehuantepec, pero también, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo para los hombres que somos parte de esta gran sociedad de nuestro municipio? Muchas gracias. Vamos a estar el compromiso que cada una de las comisiones de este consejo que se ha venido trabajando tenga más, digamos, interacción, actividad para poder darle seguimiento y combatir la violencia en contra de las mujeres. Muchas gracias, muy buenas tardes y vamos a seguir trabajando para contrarrestar esta violencia en contra de nuestras congéneres. Gracias. Gracias, presidenta. Y pues ya como para despedirse, le cedo la palabra a la maestra Igna Liliana.
Bueno, pues es para mí un gusto concluir decirles que el esfuerzo que estamos haciendo por hacer llegar esta información desde la Secretaría de las Mujeres es una instrucción de nuestro gobernador, el maestro Alejandro Murat Hinojosa, para poder acercar toda esta información valiosísima hacia los municipios que están dentro de la declaratoria de alerta de violencia de género y también hacia los municipios voluntarios de estas acciones. Espero que esto sea para bien de las mujeres del municipio de Santo Domingo, Tehuantepec. Muchas gracias. Gracias, maestra Etna, y pues gracias por la presencia de cada uno de los integrantes aquí del Cabildo del Ayuntamiento de Santo Domingo, Tehuantepec, y agradeciendo también a nuestra presidenta, la licenciada Vilma Martínez Cortés. Excelente tarde a todos. Muchas gracias.